Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Este es el material para quienes no pueden asistir a clase presencial. Y el día de hoy, pues vamos a trabajar particularmente con los eventos de aforo masivo. Estamos por salir de vacaciones de Semana Santa y por lo tanto me pareció pertinente adelantar este tema, sobre todo para que ustedes puedan observar con mayores elementos lo que pueda ocurrir en los próximos días en los eventos de aforo masivo. Y bueno, uno de ellos, el más grande de la Ciudad de México y posiblemente uno de los más grandes del mundo en cuanto al número de asistentes, pues es el que ocurre año tras año en la alcaldía de Iztapalapa. Yo tuve la experiencia de coordinar durante algunos años este evento los aspectos relativos a la gestión de riesgos y justamente por eso quiero compartirles algunos datos de la experiencia que tuvimos. Entonces, como hemos venido trabajando, sabemos que somos gestores de riesgo y por lo tanto el riesgo para nosotros es importante tenerlo claro y conceptualizado en sus expresiones más sencillas para poder dialogar, pero también para poder establecer cuáles son los elementos que lo componen. Entonces, el riesgo es un futuro, no ha ocurrido, no sabemos si va a ocurrir, es un futuro contingente y que tiene características negativas. Es decir, es un futuro que podría ocurrir o no ocurrir y que además tiene connotaciones negativas. Entonces, hay muchos futuros negativos que podrían ocurrir y algunos de ellos están relacionados, por ejemplo, con la salud, que nos enfermemos. Entonces, eso podríamos decir que es un riesgo a la salud. También hay riesgos financieros, que nos quedemos sin dinero, y entonces ese futuro negativo le llamamos riesgo financiero, ¿no? En nuestro caso, atendemos riesgos de desastre que involucran daños, pérdidas y costos adicionales para una importante cantidad de personas y ocurren de manera simultánea. Estos futuros negativos también tienen que ser creíbles y para hacerlos creíbles nosotros lo que hacemos es utilizar datos técnicos, científicos, metodologías que nos permitan utilizar esta información para la toma de decisiones. No solamente utilizamos datos técnicos científicos, en ocasiones usamos la experiencia e incluso en ocasiones también están involucrados en los modelos de riesgos las creencias. Por lo tanto, el riesgo lo construimos intelectualmente. Su credibilidad va a estar en función de la calidad de los datos que empleemos y de las metodologías que hayamos elegido para su elaboración. Entonces hemos dicho que el riesgo de desastre son daños, pérdidas, costos adicionales del futuro, que están relacionados con capacidades destructivas. Estas capacidades destructivas pueden ser de la naturaleza, también de la actividad humana o una combinación de ambas. Cuando hablamos de eventos de aforo masivo, casi todos los peligros involucrados son relacionados a la actividad del ser humano. Puede ser su comportamiento, un comportamiento caótico o un comportamiento violento o un comportamiento irresponsable. Cualquiera de estos comportamientos puede derivar en peligros en el caso de eventos de aforo masivo. Se expresan en ciertas áreas, tienen cierta recurrencia y tienen cierta intensidad. El problema de los eventos de aforo masivo es que son eventos complejos, donde las condiciones de riesgo pueden estar literalmente cambiando con el tiempo. A cada minuto pueden estar cambiando. Por lo tanto, el proceso de análisis de riesgos y de gestión de riesgos debe ser construido con antelación, por supuesto, pero también monitoreado permanentemente con sistemas de alerta que nos permitan identificar cualquier cambio
en las condiciones de peligrosidad. Otro aspecto del riesgo de desastres son los bienes expuestos. En este caso, en los eventos de aforo masivo, son justamente las personas que asisten y que hay aglomeraciones, es decir, conjuntos grandes de personas que se reúnen con objetivos particulares, ¿no? Pueden ser objetivos religiosos, políticos, deportivos, artísticos, de entretenimiento. Y por lo tanto, en estos eventos de aforo masivo, lo más importante son las personas que se reúnen en cantidades importantes y se aglomeran en espacios habitualmente delimitados. Estos espacios pueden ser la vía pública, es decir, un espacio no adaptado para las aglomeraciones y que tenemos que adaptarlo y que tenemos que analizarlo para estas aglomeraciones. Pueden ser sitios diseñados justamente para congregar grandes cantidades de personas, como puede ser un estadio, que está diseñado ex profeso para eso, y que, bueno, esto hace que haya grandes complejidades, ¿no? Entonces, son las personas, los bienes expuestos en los eventos de aforo masivo, y estas personas están sujetas a distintos peligros que ocurren a lo largo del evento. Hay vulnerabilidades, estas vulnerabilidades veremos nosotros que algunas de ellas pueden estar asociadas a vulnerabilidades institucionales que permitan conducir correctamente el evento. Las personas entran en un comportamiento que se denomina caótico, son un sistema caótico que se autoorganiza, lo veremos adelante, alrededor de unas cuantas instrucciones. Por lo tanto, bajo ciertas condiciones, estos contingentes de personas pueden entrar en un comportamiento automático. Caótico, se autoorganizan alrededor de unas cuantas reglas y siguen, lo que podríamos decir, siguen a la manada, ¿no? También puede haber comportamientos violentos, lo hemos dicho, y en algunos casos comportamientos irresponsables que puedan producir amenazas, peligros. Entonces, parte del problema es que las personas van distraídas. Las personas, al ir en grupo, entran en este comportamiento automático y pueden perder en gran medida la percepción de las amenazas que hay a su alrededor. Por lo tanto, se requiere un gobierno del evento que permita estar monitoreando los diferentes factores de riesgo y estarlos identificando a tiempo. Evidentemente, esto ocurre desde el diseño del evento. Desde el diseño del evento se hace el análisis de todas las posibles condiciones de riesgo, pero como es un evento dinámico, las condiciones de riesgo pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y en ese sentido, a pesar de haber hecho el trabajo previo de evaluación y de mitigación de todos los peligros que pudieran presentarse, aún así, minuto a minuto, tenemos que estarlo monitoreando. Y para eso hay sistemas de inteligencia que nos permiten desarrollar el conocimiento necesario durante el mismo evento. Entonces se requiere inteligencia en los eventos de aforo masivo. ¿Por qué? Pues porque los peligros pueden estar creciendo o disminuyendo, las vulnerabilidades pueden crecer o disminuir, y por supuesto el aforo, la cantidad de bienes expuestos sube y baja, depende del tipo de evento, pero van a estar subiendo y bajando, cambiando. En el caso de Iztapalapa, de repente en una zona aumenta el aforo y mientras tanto disminuye en otra. Por lo tanto, es muy dinámico, está permanentemente cambiando minuto a minuto. Así las cosas, bueno, podemos incluso construir modelos matemáticos. En el caso de los eventos de aforo masivo es difícil establecer un modelo matemático que nos permita establecer ponderaciones de peligro, exposición y vulnerabilidad.
Y por lo tanto, bueno, el riesgo de desastre son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Por tanto, me parece que es relevante elaborar este tipo de análisis. Entonces, bueno, estos detalles los vamos a ir desarrollando más. Ahora, voy a utilizar también algunos elementos de una plática que dio Diego García de Colombia sobre este tipo de eventos, ¿no? Y ellos pues marcan una línea histórica de diferentes eventos. En 2001, el Parque El Tunal, hay una estampida, un muerto y 145 heridos. En 2002, el Parque Simón Bolívar, hay un ahogamiento, 3 muertos, 25 heridos. El estadio El Campín, hay una riña, como la que recientemente vimos en el estadio de Querétaro, el Corregidora, y acá, bueno, lamentablemente hay un muerto y 24 heridos. Plaza de Bolívar, salidas obstruidas, dice, y 20 heridos. El estadio El Campín, nuevamente el mismo estadio El Campín, hay una falla en los filtros y hay 40 heridos, ¿no? Entonces, esto lo podríamos traer a México también, por supuesto. Ha habido muchos eventos de aforo masivo donde se han tenido este tipo de daños, pérdidas. Y bueno, teníamos este caso de los colegas de Colombia y estaremos viendo similitudes en los criterios de las normas que ellos han establecido. Algo que tenemos que tener en cuenta desde ahorita es que el riesgo de desastre y, por supuesto, los eventos de aforo masivo, los riesgos en eventos de aforo masivo, son complejos. ¿Qué significa complejos? Complejo significa que lo podemos comprender desde diferentes puntos de vista, que lo podemos comprender desde diferentes disciplinas, desde diferentes territorios. Lo podemos comprender también desde diferentes sectores. No es lo mismo lo que ven los sectores de gobierno, lo que ve Protección Civil o lo que ve servicios urbanos o lo que ve el sector gobierno. No es lo mismo lo que ven los vecinos o lo que ven los organizadores o lo que ven los comerciantes, que también, por supuesto, obtienen un beneficio en estos eventos al vender sus productos, ¿no? Entonces, la imagen la traigo a colación porque es una alegoría donde hay un elefante y 6 ciegos, ¿no? Entonces, a cada ciego le permiten tocar una parte del elefante. Uno toca la trompa, la pierna, el abdomen, la cola, la oreja o los colmillos. Y después le preguntan a cada ciego, le dicen, dígame usted cómo es el elefante. Y por supuesto, cada ciego, dependiendo de lo que pudo percibir, describe al elefante. Entonces, el que tocó la trompa dice que es una serpiente, el que tocó la pierna dice que es una columna, aquel ciego que tocó el abdomen dice que se parece a un muro, al que le tocó tocar la cola, pues dice que es como una cuerda, la oreja un abanico y el colmillo una flecha. Y ninguno de ellos es capaz de describir el elefante completo, en toda su complejidad. Entonces, un criterio muy importante de los eventos de aforo masivo es que son complejos. Es decir, hay muchos ángulos, hay muchas formas de acercarnos y de conocer este tipo de riesgos y este tipo de eventos. Por lo tanto, uno de los esfuerzos que tenemos que realizar es ver el elefante completo, es decir, ser capaces de ver el desastre, el riesgo, el evento de aforo masivo de manera integral. Eso es lo que un verdadero gestor de riesgos tiene que hacer. Y como nosotros no lo sabemos todo, no conocemos todas las disciplinas,
no podemos mirar todos los territorios, no podemos entender cómo miran las cosas los diferentes grupos que están involucrados en los eventos de aforo masivo, pues tenemos que hacer trabajo en equipo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que puede ocurrirnos es que cada quien vea su propio evento, que no haya forma de mirar un evento único, sino que cada quien vea el pedacito de evento que alcanzó a percibir. Para evitar que eso ocurra, porque el problema es que si tú ves el elefante como un colmillo, o lo ves como una cuerda, o como una serpiente, el problema es que vas a responder ante eso. Y por lo tanto, tu respuesta va a ser una respuesta limitada, una respuesta no óptima para las condiciones que se pretenden atender. Entonces, pues tenemos un evento o un desastre o un riesgo y tenemos diferentes miradas. Puede ser la mirada de Protección Civil y bomberos, que habitualmente tienen miradas muy parecidas. En el caso que estamos revisando del Vía Crucis, la escenificación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, pues están los organizadores, que es un grupo de vecinos de los 8 barrios que se organizan año tras año, y que, bueno, también está involucrada la Iglesia Católica en este caso. Entonces, los diferentes templos, particularmente el de la Cuevita, que es así como le denominan. Entonces, bueno, por otro lado, bueno, está seguridad pública, tránsito, seguridad pública de la alcaldía y de la Ciudad de México y tránsito de la ciudad. Después podemos tener grupos voluntarios. En este caso participa la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, grupos muy interesantes de la Ciudad de México, como el Grupo Cóndor, que ha sido reconocido ampliamente en diferentes foros por su disciplina y sobre todo por su interés solidario siempre para unirse a las causas de la gestión de riesgo de la Ciudad de México. Por otro lado, bueno, pues ya decíamos nosotros, están grupos de comerciantes y aquí hay distintos grupos de comerciantes. Hay quienes venden alimentos calientes, preparados en el lugar y que por supuesto utilizan gas licuado de petróleo. Hay también juegos mecánicos, juegos de feria, donde pues es otro grupo, otro tipo de contingentes. Hay quienes pretenden vender ilegalmente alcohol dentro del evento, en serio, hay venta de alcohol, lo cual está prohibido, entonces tenemos comerciantes no permitidos. Están también los toreros, que son comerciantes que se colocan en un sitio no permitido y que estamos aquí literalmente al gato y al ratón, donde ellos se colocan, viene la autoridad, los retira, se pasa la autoridad y minutos después se vuelven a colocar. Entonces, eso ocurre también en estos eventos, sobre todo en la vía pública, por supuesto, ¿no? Y después están las diferentes dependencias de los gobiernos, ¿no? En este caso, gobierno de la delegación, de la alcaldía, y gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, el gobierno central, el gobierno local, en sus diferentes dependencias, ¿no? Servicios urbanos, direcciones de gobierno, por supuesto, protección civil en la escala local y en la escala de la entidad federativa, la escala central de la ciudad. Y pues esto hace que haya diferentes grupos y que por supuesto cada uno de estos pueda mirar de manera distinta el mismo evento. Y esto nos ocurre en todos lados, en todos los desastres. Vas a un desastre y cada sector lo ve de manera distinta, cada disciplina lo ve de manera distinta. El mismo desastre se llega a mirar de manera distinta desde las diferentes disciplinas, ¿no? O desde los diferentes territorios. ¿Cuál es el problema? Que de repente pueden estar encriptados, separados, aislados cada uno de estos grupos y sectores. Y como ya dijimos, pues cada quien ve su propio evento y sobre todo cada quien ve
los propios escenarios de riesgo y las propias condiciones, ¿no? El gran desafío es quitar estas barreras, pero si quitamos las barreras no basta, porque de todas maneras hay una visión parcial. Por lo tanto, tendríamos que recordar primero que el evento lo podemos observar desde diferentes territorios. En este caso, orgánicamente, el evento fue dividido en cuadrantes. Fueron polígonos con características más o menos similares de flujo y sitios donde se escenifican diferentes circunstancias durante el evento deformativo, ¿no? Entonces, se dividieron en cuadrantes el territorio. Otro aspecto es los diferentes sectores. Ya dijimos sectores de gobierno o sectores de comerciantes o sectores de vecinos, porque también los vecinos tienen su peso, pues esto es en la vía pública, organizadores, la misma iglesia. Entonces hay diferentes sectores de gobierno particularmente aquí, ¿no? Comisión Federal de Electricidad, sectores locales del gobierno central, diferentes disciplinas, porque convergen, por ejemplo, aspectos meteorológicos, o puede haber incendios de pastizal, donde los colegas de las áreas de combate de incendios lo ven distinto, o técnicos en urgencias médicas, paramédicos, que tienen y miran las problemáticas desde disciplinas distintas también, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto hay grupos, ¿no? Ya dijimos, en particular, están los asistentes, no lo he dicho, pero se estima en 2 millones de personas las que participan a lo largo del evento. Entonces, estamos hablando de un evento sumamente grande. Entonces, están también los organizadores de la escenificación, comerciantes, vecinos, ¿no? Entonces, estos grupos de personas miran de manera distinta el mismo evento y por lo tanto la intención es tener una visión conjunta del evento, de las situaciones y condiciones de riesgo y por supuesto respuestas unificadas, ¿no? Entonces, dijimos nosotros que hay que quitar barreras, pero no basta con quitar barreras, sino que esto hay que sustituirlo por un proceso de integración en un espacio definido, que sería el centro de operaciones de emergencia, y la integración también alrededor de metodologías como el sistema de comando de incidentes, que permite establecer objetivos, estrategias y tácticas, pero además con procesos de inteligencia. Dijimos que estos eventos cambian minuto a minuto, por lo tanto, tiene que haber un proceso permanente de inteligencia, procesos de coordinación y procesos de designación y asignación conjunta de recursos para la respuesta. Entonces, no basta con quitar barreras, sino que lo que tenemos que hacer es sustituirla por un espacio que permita operar a partir de metodologías como el ciclo de inteligencia y el sistema de comando de incidentes. Entonces, bueno, aquí vemos el espacio donde se instaló el Centro de Operaciones de Emergencia y que previamente sirvió para que todos los grupos de voluntarios y todos los grupos de representantes de las diferentes dependencias pudiéramos ponernos de acuerdo, dialogar alrededor de las diferentes amenazas que se presentan y los objetivos que buscamos, las estrategias e incluso tácticas, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, algunos no los vamos a alcanzar a tocar todos, pero los más representativos y más singulares de estos eventos. Entonces llegan contingentes muy grandes, se instalan campamentos, por ejemplo, Cruz Roja, que puede enviar 300, 400 elementos
la policía, que manda varios miles de elementos también, y así sucesivamente están los diferentes grupos que intervienen, ¿no? Ahora, regresando a estos materiales de Diego García, vemos que en Colombia coincidimos con ellos en la idea de que los eventos de aforo masivo son eventos complejos. Ellos hablan de diferentes escalas de complejidad y estas escalas pues, pueden ser de muy complejos, medianamente complejos, menos complejos. A mí me parece que pues, en los eventos, sobre todo en el que estamos platicando, es sumamente complejo, enormemente complejo. Y pues yo no sé si sea conveniente en todos los casos usar escalas, ¿no? Pero bueno, la naturaleza, también lo platicamos nosotros, puede ser religiosa, deportiva, puede ser eventos políticos. La duración también es otro factor importante. El costo, cuando son eventos de pago, cuántas presentaciones van a ocurrir. Y un aspecto muy importante en el cual coincido totalmente es la movilidad, ¿no? Hay eventos donde hay movilidad a la entrada y a la salida, y hay eventos como este de Iztapalapa, donde literalmente estos 2 millones de asistentes permanentemente se están moviendo, parecido a lo que podríamos ver en la Meca o en un carnaval, donde hay mucha movilidad, ¿no? Y la edad del público asistente también es importante, no es lo mismo un evento de jóvenes o de niños o de adultos mayores, ¿no? Entonces, para el caso que nos ocupa, la complejidad es muy alta, es en la vía pública, 2 millones de asistentes. Naturaleza religiosa, la duración es una semana. El costo, no hay costo para los asistentes. Las presentaciones, pues hay eventos todos los días y la movilidad es permanente, las personas se están moviendo permanentemente y el público es variado, aunque particularmente tenemos adultos, ¿no? Esto que ven aquí es la parte central de Iztapalapa, los 8 barrios, y está delimitado en este mapa el área donde ocurre las principales actividades del evento. En algunos casos son callejones, hay calles, hay pequeños callejones. Lo que vemos en morado, bueno, pues es el trayecto del Domingo de Ramos, pero en azul podemos ver el complemento. Hay otras áreas que durante diferentes momentos del evento, pues son consideradas, como esto de acá, esta es la parte más lejana, pero por otro lado tenemos el Cerro de la Estrella, que quedaría por acá, que es donde se hace la crucifixión, y bueno, es un escenario amplio, ¿no? Y bueno, está la parte central, donde están los edificios de gobierno, y un parque central en esta región de Iztapalapa, ¿no? Entonces, esto fue dividido en polígonos y cada polígono tiene condiciones orgánicas distintas, de flujo distinto, y que pues esto permitió también hacer análisis por territorio. Un tema importante que decíamos es la vulnerabilidad institucional. Yo utilizo este esquema de 4 cuadrantes, donde por un lado están las capacidades y por el otro lado la demanda. Antes del evento estamos en Osos Durmiendo, ahí hay diferentes amenazas que pueden activarse y actualizarse. Por lo tanto, mientras no se activen, nuestro trabajo es incrementar las capacidades. Ahorita vamos a decir cuáles son las 3 principales capacidades que hay que desarrollar antes del evento. Si a ti te invitan a un evento de última hora y te dicen, ven y ayúdanos, y tú no fuiste parte de todo este proceso previo,
pues difícilmente vas a poder colaborar. Es decir, no se trata de hacer bola y llegar todos ahí, sino de tener claramente objetivos de tu actuación, pero para eso hay que tener capacidades, ¿no? Cuando empieza el evento, pueden empezar a ocurrir diferentes cambios en los escenarios, en lo que estamos viendo, en los escenarios de riesgo. Podemos movernos en un sentido disfuncional cuando cada quien ve su propio evento, su propio elefante, o cuando comienza a haber conflictos donde no queda claro cuáles son los roles y las atribuciones del personal, los límites que vamos a poner entre vecinos, comerciantes, los organizadores. Es decir, tiene que haber previamente acuerdos donde cada quien establezca qué va a hacer, cuáles son sus propósitos, y entre todos establezcamos estos límites que permitan la convivencia entre organizadores, 2 millones de asistentes, vecinos y comerciantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe de haber todas estas reglas previamente, porque si no, nos vamos a mover en el sentido disfuncional durante el evento. Lo ideal es movernos en la otra dirección, que es fortalecer e incrementar las capacidades permanentemente durante todo el evento, y a este escenario le llamo yo patos volando, donde vamos alineados, donde lo que hace uno fortalece al otro y mejora nuestro entendimiento, nuestra coordinación y la optimización en el uso de los recursos, que siempre son escasos, ¿no? Y lo ideal es que, bueno, poco a poco se vaya desarrollando el evento, la demanda vaya bajando, la demanda de nuestro servicio, de nuestra atención, de nuestra inteligencia, coordinación y recursos vaya disminuyendo y regresemos al escenario de abejas trabajando, ¿no? ¿Cuáles son estos recursos? El primero de ellos es la inteligencia. Es la capacidad de comprender los escenarios de riesgos, de tener personal, agentes de inteligencia que estén recabando información significativa para su análisis y la correcta toma de decisiones. Entonces, ¿qué buscamos? De repente yo veo, por ejemplo, cámaras. Hay muchas cámaras en las calles y esas cámaras son observadas por personas. Pero si no hay una claridad de qué se está buscando, pues es ver un evento ahí, mucha gente moviéndose, pero tenemos que tener bien claro qué buscamos, ¿no? Si nosotros tenemos claro qué buscamos, en medio de eso que pudiera parecer desordenado, mucha gente moviéndose en diferentes escenarios, en diferentes territorios, si nosotros no tenemos claro qué buscamos, pues no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, la inteligencia comienza con tener un requerimiento de inteligencia, que es lo que buscamos, que andamos buscando nosotros, y ese requerimiento de inteligencia está relacionado con los factores de riesgo. Entonces, ¿qué estoy buscando? Todo lo que pueda provocar riesgo. Entonces, previamente tengo que hacer un análisis de riesgo y cuáles son los indicadores que me permiten saber que el riesgo pudiera estarse incrementando o disminuyendo en ciertos espacios, ¿no? O en ciertas circunstancias. Entonces, la inteligencia es algo muy importante. El segundo elemento es la coordinación. Participan muchos actores, por lo tanto es muy importante, primero, que todos podamos ver el mismo elefante. La inteligencia nos va a permitir integrar información relevante para que todos podamos ver el mismo evento, en nuestro caso, desde la perspectiva de los riesgos, ¿no? Entonces, que seamos capaces de identificar en conjunto amenazas, que en conjunto podamos mitigar esas amenazas, también que en conjunto podamos decidir qué estrategias y qué tácticas vamos a aplicar para reducir esas amenazas, y para eso, bueno, tiene que haber una coordinación, porque finalmente vamos a tener que hacer uso de recursos, ¿no? Entonces, en un evento tan grande como este, es importante ver cuál es el despliegue territorial, es decir, cómo están ubicados permanentemente nuestros recursos para que en la medida en la que se les pueda necesitar, sepamos dónde están y poder designar el recurso más cercano en caso de una emergencia
o en caso de que se haya identificado un indicador de incremento de peligro o de vulnerabilidad, se puede actuar de manera inmediata. Entonces, se tiene que tener estos elementos. Ahora, muchas veces en los eventos de aforo masivo pensamos que se trata de tener mucho personal, y sí, requiere mucho personal estos eventos, pero no solamente como recurso. Habitualmente vemos a los colaboradores como un recurso nada más, es decir, algo que está ahí para cuando se necesite. Mas no se les considera como parte de un sistema que hace inteligencia, es decir, que está observando y recabando datos. Por ejemplo, en el caso de los voluntarios, en estos eventos, había hasta 800 o 900 voluntarios. Cada uno de ellos puede ser un agente de inteligencia, es decir, alguien que sea capaz, son ojos que están observando y que si previamente fueron entrenados para identificar factores de riesgo, es probable que los identifiquen y entonces puedan alimentar este sistema de inteligencia para que ya en el centro de operaciones se pueda determinar los objetivos, estrategias y tácticas de manera coordinada y asignar los recursos necesarios para poder actuar. Entonces, todo el personal se vuelve agente de inteligencia, instrumento de coordinación y, por supuesto, recurso para el protocolo de respuesta. Nuevamente de Diego García, vemos aquí que hay un plan de contingencia, le llaman de contingencia. A mí me parece que, si bien es cierto, hay eventos contingentes que están emergiendo a lo largo del evento, pues a mí me parece que es mejor plantearlo como un plan de gestión de riesgos del evento de aforo masivo y que, bueno, tiene una organización. En nuestro caso, pues ya vimos que es una organización compleja, múltiple, donde cada institución tiene su personal, sus claves, incluso sus medios de comunicación, sus habilidades, sus conocimientos. Y por lo tanto, lo que hay en medio de todos es el riesgo, el análisis de riesgo y el propósito de reducir ese riesgo. Por tanto, esta organización compleja debe tener, aquí le llaman sistema de alerta, y bueno, le ponen colores y todo esto. A mí, no sé, tampoco me parece tan fácil estandarizar eventos complejos. Lo que sí es que nosotros necesitamos un sistema de inteligencia o alerta temprana. O sea, el sistema de inteligencia es el monitoreo que nos permite identificar los factores de riesgo, comunicarlos, tomar decisiones, elaborar los protocolos, difundir la información entre el personal, que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo y lo que se acordó hacer, y bueno, aplicarlo. Entonces, esencialmente es un sistema de alerta temprana con sus 4 componentes, ¿no? Monitoreo del riesgo, bueno, primero análisis del riesgo, conocimiento del riesgo, monitoreo de los factores de riesgo, de los peligros que estén cambiando a lo largo del evento. Esto se difunde entre el personal que está participando, es decir, se comunica la información y hay protocolos de respuesta. Ahorita vamos a ver algunos como los rompeolas y otro tipo de protocolos, ¿no? Y los procedimientos, pues se determina los recursos y el suministro de servicios para la respuesta, ¿no? Entonces, vemos que es muy parecido a lo que estamos platicando, ¿no? Ahora, ¿cómo operan los servicios de emergencia en las áreas de protección civil habitualmente? En primer lugar, debemos decir que cuando son emergencias menores, hay una brigada, es una brigada local habitualmente, que requiere una cierta cantidad de tiempo. A veces hay emergencias mayores. En la emergencia mayor participan brigadas locales, pero diferentes brigadas, incluso de diferentes instituciones, organizaciones. Entonces, requiere un poco más de tiempo la respuesta. Algo que debemos destacar es que el 90% de lo que hacemos son ese tipo de eventos, ¿no? Emergencias normales y emergencias mayores.
Habitualmente ocurren desastres donde participan todas las brigadas locales, llegan brigadas externas, personal externo, instituciones externas, de gobiernos regionales, de la ciudad o nacionales, y en estos casos participa la población. Esto, por supuesto, requiere más tiempo, ¿no? Ahora, hay eventos como emergencias menores, donde hay un mando triangular, es decir, hay un solo jefe y los demás obedecen, ¿no? Por otro lado, existen los eventos, las emergencias mayores, donde son diferentes dependencias. El puntito rojo es el plan de acción. Entonces, en el mando único, triangular, el puntito lo tiene el jefe. Uno manda y los demás obedecen, ¿no? En el caso de que intervengan diferentes dependencias en un evento de una emergencia mayor, se requiere una red de gobernanza, es decir, ponernos de acuerdo para poder definir cuáles son los objetivos de la emergencia. De estos objetivos de la emergencia, definir estrategias tácticas, los recursos, y esencialmente pues es un mecanismo de gobernanza, de colaboración de diferentes instituciones. Cuando el evento es mayor, ocurre algo parecido a la red de gobernanza, pero ocurre en diferentes sectores, en diferentes territorios, incluso hay disciplinas que pueden actuar, y entonces es una estructura de panal de abejas, donde en el centro debe de haber un gran plan, y después cada territorio o cada emergencia, cada problema en particular, requiere su propia red pequeña de gobernanza. Entonces, habitualmente esto lo podemos trasladar también a un evento de aforo masivo, donde vamos a tener brigadas locales del gobierno de la alcaldía, del gobierno central, en algunos casos van a participar algunas dependencias del gobierno federal, como Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Y vamos a tener muchas personas divididas en asistentes, vecinos, comerciantes, que van a estar también en el evento, ¿no? Entonces, sustituimos la palabra desastre por evento de aforo masivo y vemos que es algo muy parecido también. En el centro siempre tiene que haber planes. La planeación es muy importante, por lo tanto tenemos que tener inteligencia para comprender todo el tiempo lo que está ocurriendo y también tener la capacidad de planear, de coordinarnos y de establecer objetivos, estrategias y tácticas en un plan conjunto, contingente que está ocurriendo en el momento, que está emergiendo y que requiere una respuesta con cierta cantidad de recursos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en la planeación tenemos que mitigar antes de que inicie el evento la mayor cantidad de situaciones de peligro, de amenaza, de vulnerabilidad, de exposición, también es cierto que durante el evento las condiciones van cambiando y por lo tanto sí hay un análisis contingente de riesgos permanente, una coordinación contingente y una respuesta contingente. Entonces, bueno, tenemos emergencias normales con mando único, emergencias mayores con redes de gobernanza y desastres o eventos de aforo masivo con estructuras de panal de abejas, ¿no? En este caso se requiere inteligencia, coordinación. Acá arriba necesitamos también mucha inteligencia, más coordinación porque son diferentes dependencias y sobre todo coordinación porque compartimos recursos. Vamos a utilizar recursos de manera compartida, ¿no? Ya cuando estamos hablando de un evento de aforo masivo o un desastre, se requiere mucho más inteligencia permanente, una cantidad enorme de coordinación, porque vamos a tener muchos recursos compartidos que nos van a ayudar a mirar el elefante completo, pero también que nos van a ayudar a tomar decisiones y a compartir sus recursos para que juntos podamos actuar, ¿no? Se deben establecer planes de acción, un plan general y conforme van avanzando las cosas,
planes específicos por territorio, por evento, que permitan ir resolviendo temas particulares. Hablábamos del elefante y de cómo podemos verlo de manera distinta y de cómo podemos observar el evento, y decíamos que se ve desde diferentes territorios o cuadrantes, los diferentes sectores, protección civil, bomberos, gobierno, Cruz Roja, cada quien puede mirarlo desde diferentes ángulos. Hay diferentes disciplinas, lo mismo están los meteorólogos que los técnicos en emergencias médicas, los paramédicos, y hay grupos de personas, asistentes, organizadores, comerciantes, vecinos, que van a mirar el evento también con distintos ojos, ¿no? Parte de la, perdón, parte de la capacitación, y quisiera yo mostrarles, se utilizó un software, pero adicionalmente a eso eran necesarios tener tableros comunes, y tenemos aquí uno que se denomina aforo, atrás está la lona, y bueno, están los cuadrantes, y en cada cuadrante, cada 30 minutos se nos tenía que informar cuál era el aforo aproximado. Entonces podríamos tener esto, y este aforo, ay Dios, nos permitía pues poder tomar decisiones sobre cómo es que estaba distribuyéndose la cantidad de personas durante el evento, por ejemplo, ¿no? Entonces esto era parte del dato que estábamos recopilando permanentemente para poder saber, ¿no? Y después hay otro mapa de despliegue donde cada dependencia traía sus tarjetitas, y en la tarjetita podría traer aquí una ambulancia, el dibujito de una ambulancia, y cada colocando sus recursos. Obviamente previamente planeábamos, distribuíamos territorios, y a cada quien se le iba asignando un territorio, y ellos también dentro del espacio creaban la distribución de sus recursos, y después se buscó una coordinación por territorio, donde todos los que estaban acá adentro pudieran conocerse, coordinarse previamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había aquí? Un despliegue de recursos, donde estaban los recursos para que en cuanto se activara algún riesgo o alguna emergencia, pues pudieran en conjunto los diferentes comandantes que estaban en el puesto, en el centro de operaciones, en conjunto pudieran determinar qué recurso era el más apropiado, el más cercano para poder actuar. Entonces esto permite miradas conjuntas, pero también despliegues conjuntos. Entonces decíamos que se generan clústeres, y un clúster es la concentración geográfica de instituciones asociadas e interconectadas en un campo particular. Entonces, si nosotros tenemos un cuadrante, y dentro del cuadrante, esto es un territorio, y dentro de este cuadrante están recursos de diferentes instituciones. Entonces, lo que ocurre aquí es que estos recursos dentro de este territorio forman un clúster, ¿no? Entonces, si bien había un esquema de coordinación entre las dependencias a nivel del centro de operaciones, también se buscaba que a nivel de los cuadrantes pudiera haber este tipo de clúster, ¿no? Y los clústeres podrían ser clústeres territoriales, decíamos nosotros por cuadrante, también clústeres por sectores, es decir, el sector de atención médica prehospitalaria, podrían estar ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la ciudad o de Cruz Roja, y como sector, bueno, pues habría que coordinarse por disciplinas y también por grupos de personas, ¿no? Había clústeres en los cuales estaban el gobierno y los comerciantes, o comerciantes y vecinos, dependiendo. Entonces, al final, este sistema de organización en forma de clústeres permitía tener objetivos comunes, vigilados por todos,
que tenían que ser cumplidos por cada institución. Y repito, el clúster puede ser territorial, sectorial, por disciplina o por grupos de personas, ¿no? Y adentro, bueno, se elabora un plan de acción, ¿no? General y los pequeños planes por clúster. Una vez que tenemos los datos tienen que ser organizados para que sean información, pero también tienen que ser analizados para crear conocimiento. Este análisis puede ser conjunto, donde todos estamos observando el mismo elefante, y al observar el mismo elefante podemos analizar y construir una sola visión. Por otro lado, también podemos hacer un análisis sistémico, ver cuál de todas las miradas en ese momento tiene un peso mayor, porque puede influir más, y así podemos nosotros determinar cuáles son las miradas en ese momento, cuáles las miradas críticas. Por ejemplo, hay una persona que está sufriendo un infarto dentro del evento. Por supuesto, la mirada crítica es la atención médica prehospitalaria, y alrededor de esa mirada crítica están los objetivos de tránsito, los objetivos de gobierno. Entonces, es necesario en cada momento saber quién lleva la batuta, ¿no? Si comienza un incendio, pues el cuerpo de bomberos es el que tiene la batuta, es la mirada crítica, es la mirada del cuerpo de bomberos, y todos los demás de algún modo se organizan alrededor de esta mirada que es la crítica, ¿no? Entonces decíamos que para poder transitar de osos durmiendo a tigres furioso, a patos volando y a abejas trabajando, se requieren capacidades, y estas capacidades son la inteligencia, la coordinación y los recursos. En cuanto a la inteligencia, existe el ciclo, la pirámide de Sherman-Kent, que es la pirámide de la inteligencia. Sherman-Kent, el doctor Sherman-Kent, pues es uno de los ideólogos de las instituciones de la seguridad nacional a nivel mundial, de la inteligencia, y decía que, bueno, hay una realidad allá afuera, ¿no? Entonces aquí tenemos un evento, y este evento está allá afuera y tiene condiciones de riesgo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues tengo personal de diferentes dependencias, que todos tienen ojos y de algún modo pueden registrar condiciones de riesgo. Es decir, si previamente sabemos lo que hay que buscar, cada par de ojos en el evento es un agente de inteligencia que por cuadrante, si tenemos mecanismos de comunicación para este monitoreo, nos pueden traer datos relacionados con las condiciones de riesgo. Estos datos deben de estar sistematizados, es decir, deben de estar en un sistema de información. Nosotros teníamos un aplicativo, una app, que se instaló en los teléfonos de un número importante de los participantes, y ahí había un menú con los diferentes factores de riesgo. Entonces ellos bastaba con que apretaran un botón, en algunas ocasiones podían tomar una foto, apretaban otro botón, y en el centro, en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencia, en diferentes tableros, nos aparecía, sonaba una alerta, alguien estaba reportando algo, todos lo podían ver, todos los comandantes de las diferentes dependencias, veíamos la misma problemática en ese momento. Previamente nos habíamos capacitado en conjunto todos, en comando de incidentes y en los factores de riesgo, y en desarrollar protocolos, ¿no?, de respuesta. Entonces, hay un sistema de información común, simultáneo y ordenado. Es decir, al momento en el que cualquier persona reportaba algo, aparecían las coordenadas, en dónde están esas personas, qué están reportando, y en algunos casos un complemento de fotos o un texto que ellos podían agregar. Entonces, automáticamente aparecía emergencia médica, o nos aparecía riesgo por cables caídos. Entonces apretaban el botón, aparecía, sonaba la alerta, y bueno, pues ya lo veíamos. Si era con Comisión Federal, podría colaborar, o por otro lado, servicios urbanos, podía mandar brigadas, y que bueno, pedirle a los compañeros que
aislaran esa zona, acordonaran si es que fuera el caso, a partir de diferentes rompeolas y otras técnicas, ¿no? Entonces todos vemos exactamente lo mismo. Por supuesto hay un análisis, es un análisis en conjunto, todos estamos observando, se da el análisis en conjunto y el análisis sistémico. ¿Cómo podemos hacer para que no ocurra nada si en este momento hay un transformador eléctrico entrando en cortocircuito, se está incendiando? ¿Qué hacemos si eso ocurre durante el evento? Entonces vemos cuáles son los riesgos. La respuesta es, por supuesto, enviar a alguien que baje las cuchillas y que pueda apagar el incendio, pero al mismo tiempo hay que aislar ese sector para que la gente no se vaya a lastimar. Entonces, bueno, todos esos objetivos se hacen después de un análisis breve y conjunto, que previamente muchos de estos análisis se hicieron en entrenamientos previos con la gente. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que tenemos que comunicar cuáles van a ser las acciones preventivas o reactivas, dependiendo de lo que estemos encontrando. Si hemos identificado un riesgo, pues son acciones preventivas, hay que mitigarlo. Si ya hay una emergencia, pues se vuelven acciones de tipo reactivo, pero se comunican de manera simultánea a todos los participantes con los acuerdos de objetivos, estrategias, tácticas. Y por otro lado, cada clúster de cada territorio, al recibir la información, estando ellos más cerca de lo que está ocurriendo, por supuesto, toman mejores decisiones en ese espacio, pero todos vemos el mismo problema y previamente se llegaron a acuerdos de cómo reaccionar, ¿no? Entonces, la inteligencia, la coordinación y la respuesta, en nuestro caso, ¿qué tenemos? Pues un evento de aforo masivo y personal de diferentes dependencias. Requeríamos generar inteligencia, por lo tanto, teníamos una APP que nos permite el monitoreo de las condiciones de riesgo. Esta APP con un menú previamente diseñado para que rápidamente encuentren el tipo de amenaza o la circunstancia de riesgo, y que a través de apretar un botón y agregar a lo mejor una fotografía, en el centro, que es el COE, llegan las imágenes, suena una alerta en unas pantallas donde todo el mundo puede verlo y podemos difundir la alerta para que la puedan ver los comandantes. También les puede sonar en su teléfono. Entonces a cada quien, a todo el mundo nos llega lo que está ocurriendo. Se hace el análisis conjunto, el análisis sistémico, se establece la respuesta, entonces hay una evaluación del riesgo y a través del comando de incidentes rápidamente se establecen objetivos, estrategias y tácticas. Como muchos de estos riesgos previamente fueron analizados, ya están precocinadas los objetivos, estrategias y tácticas, pero como sea, es necesario este análisis y ocurre de manera inequívoca, ¿no? Después, una vez que se toman estas decisiones, hay que comunicar. Entonces, esto lo estoy planteando lineal, pero ocurría de manera simultánea, es decir, todo el mundo estaba recibiendo el mismo dato, ¿no? Hay comunicaciones integradas para establecer protocolos de respuesta comunes, como desviar los flujos de personas o mandar recursos de emergencia a un cierto lugar, ¿no? De un cuadrante en particular. Entonces, este era más o menos el flujo que teníamos con la APP, con los softwares, con las comunicaciones integradas. Aquí la idea de comunicaciones integradas es importante porque cada organización tiene sus propios códigos, tiene sus propios instrumentos, equipos de radio. Entonces, en este COE lográbamos integrar las comunicaciones, es decir, cada comandante recibía la información y a través de sus canales metían el mismo dato, con la ubicación, con los mismos datos. Es decir, todo el mundo veía el mismo elefante y comunicaba el mismo elefante. Se acordaban acciones en el centro de operaciones con una visión panorámica y en el clúster específico, pues también se coordinaban las decisiones, ¿no? Para tener un protocolo y una respuesta rápida
que tenía que ver con los flujos de gente y con la atención de emergencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto permitió una coordinación colaborativa y unificada. Aquí vemos la imagen, esto está operando, ahí estaba el secretario de Protección Civil, Fausto. Lo que estamos viendo es el software que tiene los tableros. Cuando algún colega reportaba algo, sonaba una chicharra, todo el mundo podía observar. Del otro lado teníamos los mapas donde estaban los aforos y donde estaban también los recursos, de una manera sencilla. Eran unas tarjetitas de 5 centímetros por 5 centímetros, donde cada dependencia pegaba en la manta, esa manta gigante, se iban pegando con cinta adhesiva, se pegaban los recursos, y entonces en una sola mirada todos podían ver por cuadrante qué recursos había, dónde estaban, y por supuesto cada dependencia tenía comunicación con los recursos de ese tablero, de ese cuadrante, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos las mesas dispuestas para que todo el mundo pueda observar, ¿no? Nuevamente de Diego García, ellos hablan de un puesto de mando unificado, donde participan Secretaría de Gobierno del Distrital, la Alcaldía, Policía Metropolitana, esto en Bogotá, Secretaría de Salud, Movilidad, Fondo de Prevención y Atención a Emergencias, bomberos. Ellos tenían aquí un esquema interesante, aunque, bueno, siempre es enunciativo, más no limitativo, ¿no? Es decir, de repente puede ser necesario que participen otros colegas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las acciones de tipo preventivo? ¿Cómo llegamos a acuerdos básicos, ¿no? Acuérdense que también el sistema de respuesta es un sistema caótico. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Determinamos 14 factores de riesgo que iban a ser monitoreados de manera automática. Eso no quiere decir que no pudieran aparecer otras cosas, ¿no? Entonces, se iban a identificar. En caso de que se identificara algún factor de riesgo, se comunicaba al COE, de preferencia por este aplicativo, pero si no, bueno, cada quien tenía forma de transmitir lo que estaba ocurriendo, para que la autoridad competente, en este caso, quien tenía los recursos y las competencias, pues aplicara las medidas de mitigación o de reacción necesarias, ¿no? Ahora, les voy a mostrar un video bien interesante sobre el comportamiento caótico y cómo se acoplan las personas. Cuando nosotros estamos, un sistema caótico se autoorganiza solito, pero se autoorganiza a través de unas cuantas reglas básicas, muy poquitas reglas. Y alrededor de esas reglas se autoorganiza el sistema. Vamos a verlo brevemente.
Muy bien. Vamos a ver este video, qué significa. En primer lugar, hablamos de la parvada, ¿no? Una parvada, se dice, es un sistema caótico. ¿Qué es un sistema caótico? Es un sistema donde cada elemento se autoorganiza automáticamente, por sí mismo. Entonces, el sistema se autoorganiza. Está desorganizado y empieza a adquirir cierto nivel de organización. Y no hay un plan ni un liderazgo evidente. Es decir, aquí no está el pajarito alfa, espalda plateada, el gran líder, sino que se autoorganiza solo. No hay un plan y tampoco hay un liderazgo evidente. Esto también ocurre cuando hay un desastre. La sociedad se desorganiza y poco a poco empieza a organizarse sin que haya liderazgos evidentes, ¿no? Ahora, en este caso, se autoorganiza alrededor de 3 reglas, y esto nos ocurre también en las manadas de otro tipo de animales, incluyendo pues, los seres humanos, ¿no? Actuamos de la misma manera. ¿Cuáles son estas 3 reglas? Cada ave sigue a la de adelante. Traten de pensar ustedes en un lugar muy concurrido. Llegan a un lugar y hay mucha gente. ¿Qué es lo que haces? En primer lugar, tratas de seguir a la persona que va adelante. Después, cada ave conserva la misma distancia. Tratas de mantener siempre la misma distancia. Y después, procuras no chocar con nadie, ¿no? Entonces, esas 3 son las reglas. Sigue al de adelante, mantén la distancia, no choques con nadie. Piensen en ustedes, en el metro, está muy lleno, van caminando y van detrás de la persona que tienen enfrente, mantienen la distancia y están atentos para no chocar con nadie. Esa es la regla. Entonces el sistema se autoorganiza así. Entonces se autoorganiza sin tener un líder, repito, no hay un líder que lo organice, son unas cuantas reglas nada más. Y esto decíamos para bien o para mal. En el video les muestro esto que ocurrió en Chihuahua, no sé si lo hayan visto ustedes, donde de repente una parvada completa chocó contra el piso. Entonces, como el sistema no tiene un líder y tampoco tiene un plan, de repente puede ocurrir que pequeñas decisiones, todas en su conjunto, terminen provocando el choque. Ahí se ve cómo caen las aves y chocan contra el piso. Entonces, esto puede fallar. Como no hay un liderazgo claro, y bueno, ¿qué ocurrió? Que muchos de estos pajaritos pues, se murieron, chocaron contra el piso y murieron, ¿no? Había quienes querían dar ahí explicaciones extrañas. Yo, la verdad de las cosas es que lo único que puedo entender de esto es que una parvada es un sistema caótico, se autoorganizó alrededor de unas cuantas reglas y puede ocurrir que el sistema, al no tener un liderazgo, al no tener un plan exacto, pues pueda sufrir fallas, ¿no? Puede fallar el sistema.
en eventos de aforo masivo, las personas están haciendo algo muy parecido. Están siguiendo el de adelante, tratan de mantener la distancia y tratan de no chocar con nadie, pero no hay un plan conjunto, no hay un líder que vaya llevando a este conjunto de personas, a estos contingentes. Entonces se autoorganizan en contingentes, estos conjuntos de personas se empiezan a mover. En algunos casos, cuando está bien señalizado, algunos voltearán y verán los señalamientos y obedecerán, otros simplemente se van a seguir en la manada, van a ir detrás del de adelante, manteniendo la distancia y tratando de no chocar con nadie. Eso es lo único que cuando nos acoplamos a estos sistemas caóticos, a estos contingentes caóticos, hacemos y dejas de planear y dejas de pensar en otras cosas. Entonces aquí vemos cómo, en primer lugar, hay un callejón sin salida, allá arriba no hay forma de seguir adelante, y por lo tanto las personas comienzan a aplastarse, algunos encuentran una puerta, ahí hay una puerta lateral, y pues empiezan a empujar, y tarde o temprano ceden, y la gente empieza a escapar por ahí. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Pues que llegó este contingente de manera automática, caótica, sin darse cuenta, terminaron en un callejón sin salida. Entonces, cuando ocurre esto, pues pueden aplastarse a menos que haya una salida alternativa. Y entonces no podemos permitir, si sabemos que las personas que están en movimiento en estos eventos de aforo masivo pueden formar contingentes caóticos donde están autoorganizándose alrededor, no de datos, no de una ruta, no de un análisis de riesgos, sino se están autoorganizando alrededor de reglas muy sencillas. Sigue al de enfrente, mantén tu distancia, no choques con nadie. Estos contingentes pueden terminar en callejones sin salida, requiriendo lo que estamos viendo aquí para que no se aplasten, ¿no? Por lo tanto, para evitar que no haya una conducción, se tiene que diseñar la movilidad en el evento. Tiene que haber un diseño de tránsito con rutas de entrada, rutas de salida, rutas de emergencia que permitan regular el flujo. Si está ocurriendo un problema en un sitio, tenemos que tener un plan B para poder dirigir a las personas en tanto se corrige algún problema, ¿no? Entonces, cuando no hay reglas claras, hay tres reglas caóticas, esas sí son claras, están en nuestra mente, son automáticas, nuestro pensamiento no voluntario, nuestra mente inconsciente es la que está operando con esas reglas, pero hay otro conjunto de reglas que las personas asistentes no las van a poder analizar y tomar. Por lo tanto, quienes están haciendo el sistema de gestión de riesgos permanentemente las tienen que monitorear y las tienen que corregir en caso de que comiencen a darse, ¿no? Entonces, el sistema caótico funciona sin un liderazgo. Ahí van los contingentes, las manadas van moviéndose sin un liderazgo y sin un plan. Nosotros, desde el diseño del evento, tenemos que hacer un plan para que este flujo caótico de contingentes acoplados de manera caótica no sufran daños, ¿no? Entonces tenemos que diseñarlo, pero después tenemos que monitorearlo y estar listos para corregir rápidamente cuando algo se esté comportando de manera distinta a los flujos que se tienen planeados, ¿no? Por lo tanto, sí tiene que haber un liderazgo, pero el liderazgo no lo vas a encontrar en los contingentes. El liderazgo lo tiene que ejercer aquel equipo de personas que están encargadas de monitorear, aquel equipo de personas que están encargados de la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, el liderazgo no lo vamos a encontrar en los contingentes, el liderazgo lo tenemos que hacer externo a los contingentes. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, a la derecha hay un callejón sin salida, trataron de escapar abriendo una puerta, pero arriba se ve que está vacío. Es decir, para que la gente deje de aplastarse, puedes buscar salidas alternas para aislar este callejón y lograr extraer a la gente de ahí, ¿no?
Entonces, para ello tienes que tener rutas emergentes y rompeolas. Ahorita vamos a platicar qué es esto de tener rutas de vida o rutas emergentes que tienen que estar permanentemente cuidadas y vigiladas para que sean esos espacios útiles, y además debes de tener rompeolas previamente identificados, organizados, entrenados y con los recursos necesarios. Ahora, ¿qué es un contingente caótico? Esta es una descripción mía, o es una manada, es ese comportamiento que tenemos los animalitos, que nos acoplamos caóticamente, nos autoorganizamos alrededor de estas 3 reglas. Sigue al de adelante, mantén la distancia, no choques. Eso está bien, pero no es suficiente porque no hay liderazgo ni hay una planeación estratégica. Entonces, ¿qué es este contingente caótico? Pues es un conjunto de personas que en eventos de aforo masivo, cuando hay muchos especímenes, cuando hay muchas aves en la parvada o peces en un cardumen o mamíferos en una manada, entonces este conjunto de personas, en nuestro caso, en un evento de aforo masivo, se autoorganizan sin un liderazgo evidente. Es decir, no hay un liderazgo evidente. En este contingente caótico, cada individuo sigue al de enfrente, procura mantener la distancia y no chocar. Ahora, cada contingente se distingue de otros contingentes por recorrer un trayecto particular. Cada contingente que se forma, porque no es uno solo, sino se van formando contingentes, cada contingente sigue un trayecto particular. Entonces, esta idea de trayecto es la ruta que seguimos de un punto a otro. Y esto, si nosotros tomamos una imagen con un dron, con que veamos un minuto de imagen, podemos observar cómo se autoorganizaron contingentes y cómo se están moviendo los contingentes, ¿no? Entonces, es importante estar permanentemente observando los contingentes. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí está el trayecto, ¿no? Entonces, es un grupo de personas que se autoorganizó alrededor de sigo al de enfrente, mantengo la distancia, no choco con nadie, y que hemos elegido o hemos construido inconsciente o conscientemente un trayecto particular, ¿no? Ahí está nuestro trayecto. Ahora, puede haber problemas con esto, porque puede haber flujos encontrados, donde 2 contingentes tienen trayectos de dirección contraria. Es decir, viene avanzando un contingente y de repente se encuentra de frente con otro. Esto lo tenemos que evitar, por supuesto, desde el diseño del evento, de los flujos, de las rutas, pero lo tenemos que estar monitoreando permanentemente. Por ejemplo, en la Meca hubo un evento donde hubo muchos muertos, donde venían los contingentes avanzando en una dirección, y de repente a una persona, basta con una persona, se le ocurrió que se podría regresar por el mismo camino. Y entonces dio la vuelta en U y se regresó por el mismo camino. Y la persona que venía atrás de ella, sin pensarlo, siguió al de enfrente e hizo lo mismo. Se regresó por el mismo camino. Y así sucesivamente comenzaron a retornarse personas por el mismo camino. Como no se estaban monitoreando los flujos, nunca se dieron cuenta que tenían trayectos que empezaban a formar contingentes en dirección contraria. Hasta que un contingente se encontró de frente con el otro, el contingente de regreso creció tanto que acabaron encontrándose de frente y se aplastaron muchas personas, ¿no? Entonces, los flujos encontrados, puedes tener un diseño, pero la gente puede no seguir ese diseño. Repito, iban todos caminando por la misma ruta y de repente a alguien se le ocurrió que sería buena idea regresarse por el mismo camino, en vez de seguir la ruta de entrada y salida, se le ocurrió regresarse, el de atrás lo siguió, el de atrás lo siguió, fue creciendo, creciendo, hasta que un contingente lo suficientemente grande chocó de frente con el que venía entrando, ¿no? Y evidentemente aquí es donde se aplastan, ¿no? Entonces, a ver, platiquemos, veamos rápidamente lo que ocurrió en la Meca, ¿no? Esta era la ruta de entrada y por acá estaba la ruta de salida, ¿no?
De repente, un contingente decide que va, en vez de seguir la misma ruta, aquí decide regresarse por el mismo camino. Este contingente crece tanto que llega a un punto donde estos dos contingentes chocan y se generan flujos encontrados, ¿no? Si esto lo monitoreas a tiempo, pues no permites que los contingentes se regresen o un contingente en particular se regrese. Detienes los flujos, haces rompeolas y corriges el flujo y entonces sí ya regresas otra vez a la normalidad, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tener problemas. También puede haber flujos encontrados, flujos cruzados, perdón, son trayectos que se intersectan. Entonces viene un contingente y en una esquina en particular se cruzan y comienzan a aplastarse. Hay que monitorear esto y evidentemente en el diseño tiene que estar previamente establecido. Pero una cosa es lo que tú diseñas y otra cosa es lo que estos contingentes caóticos van a generar. Ahí es donde vamos a tener el problema, ¿no? También están los cuellos de botella. Estos los tienes que identificar antes de que ocurra el evento. Particularmente en Iztapalapa hay callejones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos callejones, pero peor todavía, esos triángulos rojos pueden ser comercio ambulante no planeado, lo que decíamos de los toreros que van y se colocan sin que tú te des cuenta y de repente ya redujeron a la mitad el área de flujo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que estar monitoreando, porque ahí puede haber problemas. Como vimos en la imagen del video, están los callejones sin salida. De repente un contingente, sin darse cuenta, puede acabar en un callejón sin salida. Y todo empieza por una persona. Una persona decide meterse por una ruta no autorizada, el de atrás lo sigue, el de atrás lo sigue y de repente ya están aplastándose. Por eso es muy importante considerar que una sola persona puede provocar todo esto, ¿no? Veamos este ejemplo. Imagínense que este es un mapa donde va a ocurrir un evento. Esta es la ruta por donde va a circular la gente. Si nosotros analizamos con detalle, podemos encontrar que acá se puede formar un callejón sin salida. Es decir, allí hay un área donde puedes entrar, pero no tiene una salida. Es decir, la entrada y la salida podrían llegar a ser las mismas, ¿no? Por lo tanto, aquí se requiere un control de accesos. Aquí tienes que tener un control de accesos, evitar que la gente pase hacia allá, o si el evento obliga a que la gente entre a esa zona, pues lo vas a hacer con un control de accesos para evitar que ocurran problemas. Ahora, vemos también que aquí puede haber salidas de emergencia. Aquí hay pasillos de vida. Esos pasillos hay que mantenerlos libres. Libres porque en caso de que se empezaran a aplastar en la curva o en el callejón sin salida, puedes meter un rompeolas. ¿Qué es el rompeolas? Pues un conjunto de personas que pueden tener cuerdas para poder amarrarlas. Van a tener seguramente mantas, lonas con flechas de ruta, de salida, en la cual puedas tú cruzar personas y hacer el corte para que la gente tome el pasillo de vida, para que la gente se mueva hacia esas direcciones, ¿no? Entonces, tu pasillo de vida tiene que ir hacia una zona lejana a la zona de mayor aglomeración, de modo tal que no se coloca uno, se colocan varios. Ahora, imagínense que ahí en la curva, me refiero a esta curva de aquí, a ver si se ve. Entonces, si en esta curva ocurriera una aglomeración, por ejemplo, o un herido, o un incendio, o cualquier problema que haya aquí, no solamente se responde mandando los recursos que ya deben de estar en la zona, sino que en cuanto a los flujos, inmediatamente tenemos que activar rompeolas y pasillos de vida, no uno, sino varios, de modo tal que liberemos
esta zona, que disminuya el aforo, por ejemplo, y que se permita la actuación de los equipos de emergencia, ¿no? Entonces, esta es la idea, es relativamente sencilla, pero tiene que estar planeada. Por lo tanto, ir a un evento de último momento donde invitan a un grupo voluntario para hacer bola, pues no sirve de nada, incluso se arriesga al personal, ¿no? Esto se tiene que entrenar muy bien y tiene que haber personal listo para actuar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos? Pues ya dijimos, el primero es el aforo masivo, el objetivo es evitar riesgos de aplastamiento. Las acciones. Primero, una acción de inteligencia. Por cada polígono existe un responsable de informar cuál es el nivel de aforo, 20%, 30%, 60%. Para eso se establecen reglas, ¿no? Una persona por metro cuadrado representa el 50% de aforo y así sucesivamente tú puedes ir estableciendo cuántas personas por metro cuadrado. Entonces las personas que van a estar reportando, pues pueden ayudarnos, ¿no? A saber si hay mucha gente o hay poca gente. Eso es lo que realmente nos importa. El porcentaje exacto es difícil de establecer. Los umbrales también son difíciles de establecer. Por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es un análisis de cada 30 minutos de qué tan lleno está el lugar, ¿no? Después, justamente en los lugares donde veamos que hay aforos importantes, tenemos que identificar cuellos de botella, flujos cruzados y flujos encontrados. Ya vimos qué es eso. Es muy importante identificar personas circulando por zonas no autorizadas. Acuérdense, esto empieza con una sola persona que empiece a moverse de manera errónea, el de atrás lo va a seguir y el otro y el otro y el otro. Por lo tanto, hay que estar muy atentos. Si esto es un pasillo de vida, si aquí hay una ruta de entrada y una ruta de salida y ya hay personas caminando al revés, eso no se puede permitir. Inmediatamente se tiene que corregir, ¿no? Por supuesto, identificar vendedores ambulantes obstruyendo el flujo y identificar callejones sin salida, ¿no? Estos callejones sin salida tienen que estar protegidos con controles de acceso, pero si la gente ya se está metiendo por ahí y ya se formó un problema, tenemos que aislar la zona con rompeolas para poder incluso utilizar un flujo de reversa. Entonces, hacer la reversa es más complejo y por lo tanto tenemos que liberar espacio, y para liberar espacio lo que tenemos que hacer es rompeolas antes para que después podamos empezar a atraer a las personas, ¿no? Hay que verificar que se tengan previstos los rompeolas, por supuesto. Estos se planean, que estén ligados a pasillos de vida, por supuesto, y que el personal sepa lo que significa activar el rompeolas. Hay que numerarlos. Entonces, cada persona sabe que los que van a participar en los rompeolas, el número de sus rompeolas es ideal también señalizarlos. Puedes poner arriba una señal que diga zona rompeolas 10, 4, 5, para que cuando se mande la instrucción de que se va a implementar el rompeolas 10, pues voltees para arriba y digas, ah, este es el 10, hay que implementarlo, ¿no? Pero esto no se improvisa, se planea. Parte de la inteligencia, pues el C5 tiene este equipo de monitoreo móvil y drones. Entonces, la inteligencia incluye, cuando el aforo sea elevado, mantener por tierra gente observando flujos complicados, y por otro lado, pues también se puede hacer mediante un dron. Podemos elevar el dron y con 1 minuto o 30 segundos de video fácilmente podemos saber lo que está ocurriendo, ¿no? Otros factores de riesgo, pues es la circulación de vehículos. Aquí vemos que en Oklahoma una persona que iba a alta velocidad atropelló a los asistentes. ¿Qué acciones hay que implementar? Hay que verificar que los cortes de circulación sean suficientes y oportunos y permanentes. Es decir, esto se ve con tránsito y se verifica que estén a buena distancia, lejos de los contingentes, para que no ocurra esto, ¿no? Es decir, el área aislada de vehículos tiene que ser mayor al área de los contingentes donde están, ¿no? Identificar circulación de vehículos de vecinos del lugar en calles cerradas o salidas de los garajes. Se establecen acuerdos con los vecinos, ¿no? Porque
tienen que poder entrar y salir, aunque hay horarios que ellos ya saben donde no van a poder entrar y salir, ¿no? En este caso, como son eventos que llevan muchísimos años, más de casi 200 años de llevarse a cabo, pues la gente sabe qué hacer, ¿no? Hay animales, entonces hay que evitar accidentes con caballos. También durante la escenificación antes llevaban perros. Los romanos llevaban perros y perros agresivos. Hay que delimitar con cinta las zonas de espera de los caballos para evitar que los asistentes transiten entre animales. Identificar si hay alguna detonación de pirotecnia cerca de estos animales que puedan hacer que salgan corriendo. Identificar personas con perros que traten de ingresar a la procesión. Aquí ya se había acordado que no iba a haber perros. Verificar que la policía montada acompañe la procesión con sus caballerangos en caso de que algún animal se desboque. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de estas personas saben montar, no todos lo hacen así. Muchos de estos actores tienen caballos prestados por la policía montada. Entonces, antes de la Semana Santa, ahí mismo hay una zona de la policía montada donde entrenan ellos para aprender a cabalgar, es decir, no son jinetes necesariamente preparados. Por lo tanto, aquí la policía montada debe tener sus caballerangos por si algún animal se desboca. Acuérdense que ellos también se pueden acoplar de manera caótica. Si sale corriendo uno, puede provocarse ahí una manada, una estampida con los caballos, que sería el peor de los escenarios. Por lo tanto, tienen que estar ahí los caballerangos muy atentos para evitar cualquiera de estos escenarios, particularmente porque no son jinetes entrenados por mucho tiempo, ¿no? La pirotecnia, en muchos eventos hay pirotecnia, y vemos aquí que en una procesión en honor a la Virgen, pues explota la pirotecnia, eso lo hemos visto en varias ocasiones. En el caso de Iztapalapa hay muy poca pirotecnia, le llaman pirotecnia fría, entonces puede haber venta de cohetes, identificar personas lanzando petardos, identificar que la pirotecnia de la escenificación esté acordonada, identificar que haya personal de apoyo para la prevención, contención y atención en caso de incendios, ¿no? Entonces, es importante que si de repente detectan pirotecnia no permitida, automáticamente se dé la respuesta, se dé el aviso, pueda acudir Protección Civil y se prepare un operativo de prevención de incendios en ese polígono mientras se mitiga el asunto, ¿no? Y que la pirotecnia de la escenografía y del evento, de la representación, esté acordonada y con personal preparado para poder combatir cualquier incendio a su alrededor. En estos eventos se establecen estructuras provisionales, escenarios, la misma cruz, las cruces donde se escenifica la crucifixión. Hemos visto eventos donde de repente la cruz se cae, ¿no? De hecho, alguna vez hubo un evento en algún pueblito y salió la noticia de que eso era Iztapalapa. No, en Iztapalapa son cruces muy grandes, muy robustas, que tienen una estructura bastante sólida, y bueno, habitualmente se manda a un ingeniero, un arquitecto, a revisar previamente que esté bien la cruz, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hay que revisar, ¿no? Desde la cruz, que puede colapsarse con el actor que está personificando a Cristo, hasta los escenarios donde puede haber problemas, pero también están otro tipo de escenario, otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces hay que identificar la correcta colocación de estructuras, tornillos completos, escenografías bien sujetas, tirantes y contrapesos suficientes. De repente te encuentras que hay una torre de bocinas y hay unos contrapesos. Estos contrapesos habitualmente son tanques de agua. Entonces se colocan tirantes, contravientos, anclados a tanques de agua. Pues llegábamos a encontrar que ahí estaba el tanque, pero no le habían echado agua. ¿De qué te sirve un tanque vacío de plástico? Es muy común que se coloquen las gradas, los escenarios, sin todos los tornillos. Entonces, bueno, eso es algo que se requiere alguien que vaya revisando
unión por unión, una por una, junto con el proveedor, por ejemplo, ¿no? Identificar personas no autorizadas subiendo en estructuras de iluminación, sonido, pantallas. Es muy común que si no están aislados estas estructuras, habrá personas que se les ocurra para ver el evento, pues se les ocurra subirse en estructuras que no están diseñadas para tener gente, ¿no? Particularmente las de sonido o iluminación, ¿no? O pantallas gigantes cuando se llegan a utilizar. Por supuesto, pueden entrar personas con armas de fuego. Aquí es muy importante decirlo. Los voluntarios no tienen por qué intervenir. Entonces, ¿qué se hace? Pues si se identifica, se informa, o puede haber personas que en este tipo de eventos religiosos es menos común, en otro tipo de eventos como carnavales, pues sí, hay personas que tiran al aire, puede haber personas con esas características. En este caso se identifica, con la APP se informa y Seguridad Pública pues tiene su propio protocolo y como sabemos que ahí va a haber problemas o podría haber problemas, pues lo que se hace es, se colocan rompeolas para permitir el paso de las autoridades de seguridad pública y a la vez para poder detener a estas personas, ¿no? Y presentarlas ante las autoridades, ¿no? El uso de gas licuado de petróleo es muy común en estos eventos y puede ocurrir incendios de puestos, de comida. Entonces hay que identificar tanques de gas mayores de 10 kilos en puestos de venta de comida. Se había acordado que eran máximo de 10 kilos. Identificar que estos tanques tengan su regulador y la manguera de seguridad y puestos de venta de comida que no tengan extintor, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, fueron acuerdos con los comerciantes. Juegos mecánicos, este es otro tipo de problemas. Aquí vemos que en una feria hay 4 niñas lesionadas, ¿no? Entonces suelen ocurrir estos eventos. ¿Cuál es el propósito? Evitar personas electrocutadas, golpeadas o prensadas, ¿no? Entonces hay que identificar instalaciones eléctricas en mal estado, con cables sueltos o sin interruptores o sin fusibles. A veces, en vez de colocar un fusible, le colocan un cable, ¿no? Un alambre ahí. Identificar instalaciones eléctricas en el paso peatonal, cables sin aislamiento, instalaciones provisionales en mal estado. Suelen colocarlas y además mal colocadas y en el piso, ¿no? Identificar juegos mecánicos sin todos sus tornillos bien colocados, sin cinturones de seguridad o sin las guardas completas, ¿no? Es decir, los mecanismos, los motores tienen que tener protecciones para que nadie vaya a meter la mano o vaya a lastimarse allá adentro también, ¿no? Estas son las guardas de seguridad completas. Y identificar juegos mecánicos sin barandales perimetrales para que la gente no se acerque en exceso a este tipo de juegos, ¿no? Entonces también esto hay que establecerlo previamente y hay que ser muy estrictos, ¿no? Hay que saber clausurar o retirar juegos cuando no cumplan. Aunque parezca curioso, Semana Santa es un evento religioso, pues hay venta de alcohol. Por supuesto, esto habitualmente se prohíbe a través de lo que se denomina la ley seca, donde no está permitida la venta de alcohol. A los comercios se les prohíbe estos días la venta de alcohol. Sin embargo, el comercio informal sí trata de venderlo, ¿no? Entonces hay que identificar sitios con venta de bebidas alcohólicas y también, bueno, identificar personas agresivas bajo los efectos del alcohol. En caso de que así ocurra, se notifica y vía pública, es decir, la gente de gobierno, los supervisores, los inspectores van y retiran, incluso confiscan estos materiales de venta ilegal, ¿no? Entonces, o si hay personas agresivas, borrachas, pues Seguridad Pública también actúa, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que tenemos que tener claro, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante. El evento tiene un Cristo principal que es el que escenifica la pasión, ¿no? Pero hay un conjunto de personas que les llaman los nazarenos, que también van atrás en la procesión, llevan su propia cruz, cruces muy grandes que pueden alcanzar los 100 kilos de peso y que en un tropiezo podrían lastimarse ellos o lastimar a otras personas. Entonces, este es un tema complicado
A veces las rutas ellos van descalzos, entonces a veces, no sé, se cae una botella y empiezan a haber cortaduras. Identificar nazarenos eufóricos o bajo los efectos de asistencia de sustancias psicoactivas. Es muy singular, no digo todos, por supuesto, de ninguna manera es así, pero hay algunos muy particulares, nazarenos, que se portan mal todo el año y pagan sus pecados y su mal comportamiento cargando su cruz. Pero algunos de ellos son adictos o vienen borrachos y llevan su cruz y vienen eufóricos cargando su cruz, ¿no? La mayoría no son así, son personas que representan a familias, las familias de estos barrios tienen su propia cruz y alguien de la familia cada año lleva la cruz en representación de la familia, por ejemplo, ¿no? La mayoría son así y no tienen estas condiciones, pero sí hay quienes no necesariamente vienen en condiciones muy adecuadas, ¿no? Hay que identificar posibles agresores hacia los actores de Cristo o Judas. Aquí hay algo tremendo, ¿no? Aquel año, en este caso en particular, hubo un conflicto entre los organizadores, entonces había como un Cristo no autorizado porque no cumplía los requisitos, ¿no? Entonces cada barrio se va turnando, entiendo yo, a Cristo. De los 8 barrios, a cada barrio le toca una ocasión, y en uno de los barrios habían escogido uno que no cumplía con los requisitos y entonces hubo problemas ahí entre ellos. O Judas es algo bien interesante, o sea, hay personas que no entienden que esto es una obra de teatro y que Judas es un actor. Pues ha habido ocasiones en las que han lanzado piedras contra Judas. Es decir, al Judas lo agreden los asistentes. Entonces, hay que retirar piedras en el camino, hay que estar cuidando que no haya objetos para lanzarse en el camino, fíjense. Eso es un tema bien interesante que yo no lo sabía. Por otro lado, bueno, está el equipamiento urbano y puede haber lesiones por caídas, cortaduras o electrocutados. Hay que identificar baches, coladeras, bocas de tormenta como esta que vemos, banquetas en mal estado que representen un peligro, identificar cables caídos, mobiliario urbano en mal estado que pueda representar un peligro. Entonces, aquí, evidentemente esto se hace antes, hay muchos recorridos previos para verificar que no ocurra. Sin embargo, algo se puede romper, algo se puede zafar o algo no se detectó durante el proceso previo, ¿no? Entonces, todos los ojos que están ahí pueden ser de gran valor para identificarlos a tiempo, con la APP lanzar el mensaje y que se tomen medidas, ¿no? El Cerro de la Estrella, en la parte alta, pues tiene todavía pastizales, hay un bosque ahí artificial de eucaliptos, y que, bueno, puede tener este tipo de problemas. El Cerro de la Estrella es donde se hace la escenificación de Cristo y hay que prevenir y atender rápidamente incendios de pastizal. Entonces tenemos que tener equipos que estén monitoreando. Esto ocurre en la época de estiaje, de más calor en la Ciudad de México, entonces puede ocurrir este tipo de eventos. Verificar que haya personal capacitado que cuente con el equipo necesario para combatir un incendio, ¿no? En algunos momentos hay veladoras, llega a haber antorchas, entonces hay que evitar quemaduras, hay que identificar personas que porten veladoras y antorchas en sitios con aforo alto. En caso de que eso ocurra, hay que reducir el aforo a través de rompeolas, pero por otro lado también pedir que no lo hagan. Con los organizadores se llegó al acuerdo donde había que comunicarle a la gente que no se iban a permitir antorchas. En el mejor de los casos, la gente portaba pequeñas velas. Y luego, terminando esta procesión, dejaban tiradas las antorchas prendidas, encendidas, ¿no? Entonces había que identificar y sofocar antorchas o veladoras abandonadas. Lo ideal es que no hubiera fuego y en algunos casos se logró el tema de las antorchas, pero las velas no fue tan sencillo. Estamos en zona sísmica, ya alguna ocasión ocurrió un sismo que activó la alerta sísmica estando el evento. Y bueno, aquí se tiene que tener un protocolo. El mexicano ya está muy habituado, ¿no? Entonces,
En caso de que se active la alerta, con voz de mando, es decir, voz firme, ordenar a todo mundo que esté en la calle, agáchense e impedir que la gente corra. ¿Cuál podría ser el problema? Una estampida humana, que la gente se sintiera con miedo y corriera o se aplastaran, ¿no? O entraran en flujos distintos, ¿no? En flujos encontrados, cruzados y todo esto. La otra es colóquense en el piso, en posición de seguridad. ¿Por qué es esto? Porque lo que queremos es evitar la movilidad, que la gente no corra, ¿no? Y lo segundo es, evidentemente, que la gente no esté cerca de bardas o de objetos que puedan caer, y en caso de que se produzcan estampidas, hay que identificarlas y comunicarlas para hacer todo el proceso de aislamiento del sector. Y con esto terminaríamos esta sesión. Espero que durante estas vacaciones ustedes tengan la oportunidad de observar si es que participan en estos eventos o observar las noticias que haya sobre estos eventos y lo que ocurra en ellos en materia de gestión de riesgos y seguridad.